Es increíble, banda, cómo es que algo que ya sabíamos que iba a pasar y que terminó pasando resultó tan terriblemente impactante e incluso superior a su versión original. Y sí, ya lo vieron en el título, banda. No lo hice con el primer episodio porque la neta me apendejé y no me acordé de cuándo era el estreno, pero sí, a partir de lo que dure la segunda temporada de The Last of Us, los martes se volverán martes de análisis de episodio. Y para el video del día de hoy vamos a hablar del episodio 2 de la segunda temporada de The Last of Us. Como lo dije en la introducción, banda, sabíamos lo que iba a pasar en este episodio, pero aún así resultó tremendamente impactante. Pero no es de lo único que podemos o se debería de hablar del episodio. Y sí quiero aclararle a la gente que si nunca han jugado el segundo juego de The Last of Us y apenas están viendo la serie y no quieren spoilearse nada, sí, mejor espérense a ver el episodio y luego regresen a este video porque va a ser inevitable para mí hablar con spoilers. Pero al menos la primera parte de este video va a ser hablar de todo lo que no involucra a Abby, Ellie y a Joel. Y es que algo que tengo que reconocerle brillantemente a este segundo episodio es que supo ser verdaderamente cine. Y es que miren, cuando ya estábamos viendo la primera temporada de The Last of Us, pues sí, quedó perfectamente claro de que se encuentran habitando en un mundo posapocalíptico, en un mundo en donde existen estas personas que son sobrevivientes, viven en asentamientos, luego están los saqueadores, vaya, los buenos y los malos cada día están más definidos. Y por ahí vi en redes sociales a alguien que supo hacer una definición que es que el mundo de The Last of Us es un mundo en donde la gente está constantemente aferrándose a los vínculos sin importar qué es lo que tengan que sacrificar en el proceso, y creo que eso define a la perfección lo que el mundo de The Last of Us es. Y a pesar de que en la primera temporada eso ya nos había quedado brillantemente claro, en este episodio vemos lo que verdaderamente es ese aferramiento a la poca normalidad que ha logrado alcanzar una población. Y sí, me estoy refiriendo a la batalla de Jackson. Ya nos habían dejado en claro, o ya se había dado un pequeño guiño, si quieren verlo de esa manera, de que el pueblo de Jackson ya había tenido que sobrevivir antes a ciertos ataques o ciertas incursiones de los infectados, pero nunca se había visto que llegara a tal nivel, por lo que ver representado esta situación, que además implica o da la implicación de que los infectados, ¿cómo se les puede decir? Los hongueados ya están aprendiendo y ya están evolucionando, es algo simplemente maravilloso porque fue una escena de acción medieval. O sea, no sé si se acuerdan los que son de mi generación y un poquito más grandes y los que son más jóvenes pero les encanta el cine, en estas películas de los 80s, 90s, que eran adaptaciones de cine medieval en donde había la típica batalla en un castillo y se tenía que defender el castillo con piedras y con brea. Esto es lo que vemos en este episodio. La mera verdad. Vemos una típica batalla por defender el castillo, donde los barriles de gasolina son el equivalente a los barriles de brea que soltaban para detener a los enemigos, donde los disparos con metralletas son en realidad las flechas, y es una lucha por proteger una ciudad, por proteger a una población, y la desesperación se siente muy cabrona porque no se están enfrentando a un ejército común, a un ejército de personas, se están enfrentando a un ejército de seres que les vale madre si viven o mueren. Entonces, lógicamente que todo esa parte del episodio de Tommy en Jackson defendiendo la ciudad y el cómo se están enfrentando les quiero decir caminantes, pero no, a los infectados, es simplemente algo impresionante y extremadamente cinematográfico porque puedes ver todas las facetas y todo el proceso de la lucha y de la acción. Ves a la gente que tiene miedo, ves a los que están luchando por proteger, pero al mismo tiempo ves toda esa desesperación de que no importa lo que estemos haciendo, ellos nos siguen atacando y atacando y atacando, y es simplemente potentísimo e increíble. Y creo que mi parte favorita de todo el desmadre de Jackson fue la batalla con el Fat Guy, con el tipo gordo, que así es como les llaman, que son estos infectados casi blindados, porque algo que no puede faltar en una digna escena de defender el castillo de alguna película o serie es
el ariete. Lo vimos en la película de Corazón Valiente, lo vimos en la película de Robin Hood de Russell Crowe, lo vimos en la película de Robin Hood de Kevin Costner, lo vimos en Game of Thrones, lo vimos en El Señor de los Anillos. Era lógico que si estábamos teniendo una alegórica batalla por defender el castillo en The Last of Us, tenía que existir un ariete. Y por lo general, la escena del ariete significa o representa la superioridad, ya sea militar o de fuerza del enemigo, que hace que a los héroes se le vuelva más impresionante el hecho de que lo puedan derrotar. Pero aquí el ariete no solo cumple el papel de ser el que demuele la puerta, sino que también cumple el papel del que demuele las últimas esperanzas. Porque si de por sí ya con los güeyes que habían llegado, los infectados que habían llegado, se había vuelto un ejército, cuando llega el ariete, las esperanzas reducen al doble, porque es como de, ¿qué podemos hacer para defendernos? Y por eso para mí Tommy se acaba de convertir en un fucking rockstar, porque se enfrenta brillantemente al Fat Guy y lo termina derrotando. Y algo que amé de este episodio es que no hay un chingado Deus Ex Machina para salvar a Tommy. Literalmente fue él resistiendo hasta el final y arriesgándose a que si no lo mataba, él se iba a ir como los grandes. Y es que si ya vieron el episodio, creo que recordarán que en la escena cuando le está disparando con el lanzallamas, llega un punto en el que se le acaba el tanque de gas y pareciera que este güey sigue de pie y entonces ya no hay más recursos. Y si nunca has jugado el juego, sí hay un momento en el que crees que pues no va a sobrevivir este Tommy, pero para los que sí jugamos el juego pensamos que en cualquier momento nos iban a salir con el típico Deus Ex Machina de llega el Salvador que le dispara al malo por atrás, o una granada le explota y resulta que su esposa la mandó, o vaya, el típico Deus Ex Machina de ya me tienen arrinconado, no hay cómo sobrevivir, llega tercer personaje a salvarme. Y no lo hicieron así en este episodio. Al contrario, Tommy continuó y continuó hasta que literalmente cocinó el centro de conciencia del Cordyceps, siendo algo completamente lógico, racional y concordante con lo que nos explicó la serie de cómo funcionan los infectados. Y es que el Cordyceps se extiende hasta llegar al cerebro y en el cerebro empieza a controlar todo el cuerpo. Y si matas al cerebro, matas a lo que el Cordyceps se aferró. Y por eso ese plano al final, cuando se termina cayendo el Fat Guy, es tan importante porque vemos que se le terminó friendo el cerebro. Así que bien bajado de pecho ese balón. Pero yo sé que muchos de ustedes se metieron a este video para que habláramos particularmente de ese momento del episodio. Así que sí, cierro la primera parte alabando ese sentido del episodio y vamos con la segunda parte, que es lo que le dio título al video. Y al chile, chinga tu madre, Abby. Desde el videojuego ya sabíamos que Abby estaba extremadamente obsesionada con su deseo de venganza hacia Joel, y que su equipo no necesariamente estaba de acuerdo con sus tácticas. Si bien nos habían dejado en claro de que la habían acompañado porque ellos también habían perdido gente en el ataque de Joel en el hospital al final del primer juego, y que también en la serie te dan a entender que después de lo que Joel hace en el hospital, varios de los que la acompañaban están en contra de Joel y también querían su deseo de venganza, sí me gustó que en este momento o en la serie sí recalcaron más el hecho de que todos ahí saben que matar a Joel no iba a cambiar las cosas, no iba a hacer que regresara el tiempo y muchísimo menos les iba a traer de regreso a sus seres queridos. Por lo que ellos sabían que si no lo encontraban, por lo menos lo habían intentado y eso de cierta manera les iba a dar una catarsis, haciendo una increíble diferenciación entre los que sí querían tal vez una retribución, pero no la necesitaban tanto, y el deseo de venganza que ya pudrió completamente a Abby y que ya la hizo perder el completo sentido de la realidad. Aquí Abby está tan obsesionada y tan dañada por su deseo de venganza que incluso cuando está en una situación de riesgo, que la están persiguiendo los infectados y que está en desventaja, en cuanto se entera de quién es Joel, su primer instinto es buscar su arma para matarlo, dándonos a entender que Abby ya está completamente fuera de la redención. Y personalmente a mí el personaje de Abby nunca me cayó bien, porque yo desde el primer juego, desde la primera secuencia, quedé completamente consciente de que lo que querían hacerle a Ellie no iba a servir para nada. Digo, banda, yo sé que allá afuera hay muchos gamers que tal vez ya hablaron de esto más a profundidad, pero no se necesita ser experto en epidemias o ser un cirujano epidemiológico, biologista y todas las carreras técnicas para saber que si solamente tienes a un sujeto inmune
y quieres crear una vacuna para una enfermedad que ni siquiera es una enfermedad viral sino fúngica, una puta vacuna no te va a servir de nada con un solo personaje o con un solo sujeto de pruebas. Por lo que vamos a suponer, así vamos a imaginar que el cirujano era el Doctor House de ese universo e iba a encontrar la forma de lograrlo. De todas formas, no iba a poder tener éxito esa vacuna. Y de hecho, una de las cosas que me gusta mucho de la primera temporada y que ayuda a reafirmar la postura de Joel en esta segunda, es que él se lo dice a Ellie. Ya habían prometido vacunas antes, ya habían llegado con la solución mágica y nunca nada funcionó, dando a entender que sí, tal vez Ellie era la solución o el recurso más desesperado, pero que de todas formas no iba a funcionar. En otras palabras, tú, yo y todos en ese universo sabían que matar a Ellie no iba a servir para nada, únicamente iban a ser patadas de ahogado, que tal vez iba a servir para investigación, pero nada más. Por lo que, para mí, Joel, si bien utilizó métodos malos, estoy completamente de acuerdo con él y hubiera hecho lo mismo. Lo que hace todavía más vacía la venganza de Abby, porque creo que muy en el fondo Abby sabía que Joel tenía muchas razones para hacer lo que hizo, pero nada más por la manera en la que lo hizo no logra perdonarlo. Por eso me gusta que aquí en la serie recalquen mucho eso de que le disparó en la cabeza, de que fue básicamente una ejecución. Y Abby lo sabe porque tanto Joel como Abby fueron militares y saben lo que los tiros a la cabeza representan, ejecuciones, mata rápido, mata conciso. Y creo que eso es lo que más le duele a ella, al menos en la serie, porque en el videojuego hay otro desvergue. Pero en la serie se nota que a Abby lo que más le duele es eso, que Joel le dispara a modo de ejecución y ni siquiera parpadea, ni siquiera muestra un remordimiento, así como de que se volteó con el cadáver y le dijo: perdón, güey, pero no puedes hacerlo. O sea, entró a modo hardcore y hizo lo que hizo y se fue. Eso es lo que a Abby le encabrona. No tanto que mataran a su jefe. Y yo sé que suena medio torcido, pero no es que ella no supiera que eso que estaban haciendo era arriesgado y que inclusive que no supiera que eso no iba a servir para nada. Entonces, como humana que es, logra entender que Joel haya dicho y haya puesto sobre la mesa: mato a esta esperanza que tengo de vida, de felicidad, por una respuesta que no es segura, o mejor me voy y soy feliz. O sea, en un mundo que, como lo dije al principio, está más acostumbrado a aferrarse a los vínculos, creo que Abby es completamente consciente de eso. Lo que a ella le duele o lo que a ella le arde y lo que le hace alimentar su deseo de venganza tan brutal es que Joel no se lamentó por haber hecho lo que hizo. Y es parte de un egoísmo muy humano y que logro entender, pero que aún así me hace decir: chinga tu madre, Abby. Pero algo que sí les tengo que decir es que a quien más odié de ese pinche grupito es al güey latino que le pega a Ellie. Ese vato, para que vean, no tiene motivos para estar ahí. Vamos a suponer que era su papá, su hermano, su hermana, su novia, toda su familia, los que eran los militares de las luciérnagas, y también tiene deseo de venganza. Pero la hazaña, el odio y como en mi rancho dicen, el verguerismo con el que él actúa, espero que su muerte sea más culera que a lo que fue en el videojuego, porque en el videojuego sí siento que le salió barata al pendejo. Entonces, si odio a alguien de ese grupito, es a ese pinche vato latino, no tanto a Abby. Abby, entiendo su dolor, ese güey anda de verguero. Y algo que odio son los pinches personajes vergueros, porque son los que luego la muerte les sale bien barata. Entonces, ahí hay. Pero ahora sí, ya hablamos de las escenas, ya hablamos de la cinematografía, de los motivos del guión, pero el momento en particular. Muchos del fandom de The Last of Us se concentran tanto en la golpiza, tanto en la brutalidad del acto. Incluso hubo por ahí unos güeyes en Twitter llorando de que una morra de 40 kilos no podría derrotar a golpes a un hombre maduro de casi 80 kilos porque ¿dónde están los músculos de la morra? Y pinche adaptación culera y cambian a Bella Ramsey y esas estupideces. Yo en lo que me quiero concentrar es en el cambio que decidieron hacer de que Abby ya no utiliza el palo de golf durante toda la golpiza, sino que utiliza sus puños. Eso es bastante importante porque lo vuelve personal a un nivel muchísimo más cabrón. O sea, cuando estás utilizando una herramienta, no solamente lo estás utilizando para causar dolor, sino porque sabes que tarde o temprano esa herramienta te va a ayudar a que termine pronto. Y si bien en el videojuego Abby le dice: esto no va a acabar pronto y no sabemos si estuvo 10 minutos o media hora o 2 horas partiéndole su madre a Joel, el hecho de utilizar una herramienta ¿cómo se le puede decir? La desvincula del acto. O sea, sí, ella le está golpeando, pero el que le está causando el daño, por decirlo de una manera y de una forma de engaño psicológico, es el palo de golf. En la serie, Abby se lo está agarrando a vergazo limpio. O sea, sí, le da unos cuantos golpes en la herida para provocarle dolor,
para lastimarlo, pero para llevarlo a la muerte lo que Abby está haciendo es básicamente torturarlo al darle golpe tras golpe tras golpe tras golpe. Por eso ella no vuelve a utilizar la herramienta hasta que ya someten a Ellie, está escuchando las súplicas de Ellie como ella suplicó por su padre y sus compañeros le dicen ya termínalo, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya alimentaste tu obsesión, ya basta. Y por eso ahí de nuevo toma el fragmento del palo de golf y lo vuelve a utilizar como arma. Pero antes, su plan, su obsesión, su nivel de odio la llevó a utilizar mano limpia. Y eso hace que la escena sea 1000 veces más dura, al menos para mí, de lo que fue en el videojuego. Porque en la serie sí se volvió personal a un nivel casi diabólico. O sea, casi había pinches alquitrán de odio en esa habitación y todo ese dolor lo rematan con un último acto de fuerza de Joel al escuchar a Ellie. Y es que no sé ustedes, banda, pero en el videojuego Ellie está más enojada que dolida en esa escena. O sea, está más sintiendo el odio y el rencor por lo que está pasando y no es sino hasta que ya le da a Abby el golpe final que desemboca todo su dolor. En la serie, desde el primer momento, Ellie está impactada, asustada y dolida por lo que está pasando y está constantemente suplicando. Primero llega el dolor y después llega el odio. En el videojuego es primero el odio y luego el dolor. Y es bien importante la diferencia porque de cierta manera la forma en la que Ellie le está suplicando a Joel que se levante y a Abby que pare, le da esa fuerza a Joel para en un último intento moverse, no tanto para levantarse, porque era obvio que no se iba a poder levantar, sino para decirle de una manera, si ustedes quieren, muy dolorosa a Ellie: te estoy escuchando, sigo aquí y quiero seguir peleando por ti. Y eso lo hace 1000 veces más doloroso porque en el videojuego Joel no reacciona. O sea, Ellie reacciona con odio y le dice a Joel que se levante, casi como un militar exigiéndole a otro que siga peleando, y ya después de que ahora sí ya le dio el último golpe, reacciona con el dolor, pero Joel ya no responde. Danos a entender que el último recuerdo que Joel tuvo fue la discusión que tuvieron la noche anterior y pensando que ella lo seguía odiando. En la serie te dan a entender que Joel alcanzó a escuchar básicamente a su hija suplicar porque él siguiera vivo, dándonos a entender o dándole a entender a él que lo había perdonado de cierta manera y que lo seguía necesitando. Y por eso Joel intenta moverse, intenta levantarse por Ellie. Todo siempre lo hizo por Ellie, lo que lo hace abrumadoramente desgarrador verla tirar lágrimas, verla suplicar. Y una vez que ya Joel ha pasado a mejor vida por culpa de Abby, es entonces cuando Ellie es consciente de lo que sucedió y le dice: voy a matarte. Y ese juramento de venganza te deja, la piel chinita, banda. Así que definitivamente el segundo episodio de The Last of Us es cine. Completamente me dejó abrumado emocionalmente, no pude dormir de lo impacto que me dio y nuevamente reitero cómo odio que nos estén sacando por episodios las series. Entiendo la estrategia de marketing, pero esa necesidad de querer continuar con la historia me están haciendo querer volver a jugar el juego, así que buena estrategia de marketing, pero no se hace con los sentimientos de la gente. Así que yo al segundo episodio de la segunda temporada de The Last of Us le voy a poner 5 estrellas de rubí, porque genuinamente llegamos al pic de la televisión cinematográfica y me encantó. 10 de 10 esta adaptación. 5 estrellas de rubí se lleva este segundo episodio y vemos cómo va evolucionando la temporada. Ya sin nada más que agregar, gente, eso vendría siendo todo en el video de este bonito martes, por lo que yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Nos vemos para la otra. Adiós.